¿Por qué insistimos en estar rodeados de personas incluso cuando eso nos desgasta? ¿Cuántas de tus conexiones son reales y cuántas son solo contratos silenciosos de conveniencia? ¿Y si todo lo que aprendiste sobre socializar fuera, en realidad, una trampa cuidadosamente diseñada para mantenerte pequeño? La soledad es el lugar donde nacen las grandes ideas, decía Nietzsche, con una mirada que atravesaba los siglos, y Maquiavelo, observador cruel y lúcido de la naturaleza humana, no tenía dudas. El poder rara vez se encuentra donde hay multitud. Imagina que estamos ahora en cualquier madrugada, mientras el resto del mundo duerme. Aquí, en este momento, tú y yo nos encontramos en un espacio entre lo real y lo simbólico, donde podemos, sin máscaras, encarar verdades que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. Este no es un video sobre volverte antisocial. Es un ritual silencioso de emancipación. Es romper el hechizo invisible que transforma a adultos conscientes en criaturas adictas a la aprobación. ¿Alguna vez te sentiste incómodo en un grupo, aún sonriendo? ¿Has aceptado una invitación solo para no decepcionar, aún sabiendo que ese momento te robaría tu energía vital? Tal vez pienses que eso es normal, que forma parte de la vida adulta. Pero, ¿y si te dijera que eso es solo el reflejo de una programación ancestral que ya no te sirve? Hoy vamos a explorar por qué socializar puede ser el más dulce de los venenos y por qué los grandes estrategas de la historia, incluido Maquiavelo, siempre desconfiaron de las multitudes. Prepárate para una desconstrucción brutal de aquello que creías esencial. Empecemos. Desde pequeño te enseñaron a agradar, a pedir disculpas por existir de más, a sonreír cuando tienes ganas de llorar, a ser amable, simpático, ligero. La regla era clara. Quien se adapta, sobrevive. Quien cuestiona es excluido. Puede que no lo recuerdes, pero el miedo al aislamiento te lo metieron a la fuerza desde los primeros años de vida. En la escuela bastaba un error para convertirte en blanco de burlas. En casa, la decepción en la mirada de un padre bastaba para congelar tu expresión. Poco a poco aprendiste a calcular cada palabra, a medir el tono de tu voz, a apretarte en versiones que no te pertenecen, todo para evitar el rechazo. El mundo a tu alrededor refuerza este juego. La cultura de ser sociable, del networking, de la inteligencia emocional, se volvió un dogma moderno. No ser social es casi un pecado contemporáneo. Los coaches dicen, tienes que estar bien relacionado. Los psicólogos afirman, necesitas conectar para ser feliz. Pero, ¿y si eso fuera una media verdad? O peor, ¿una mentira bien contada? Sí, el ser humano evolucionó en tribus. La conexión fue esencial para enfrentar depredadores, cazar, sobrevivir. Pero hoy, la selva cambió. Los depredadores no tienen dientes, tienen gafetes, invitaciones a happy hours, notificaciones en el celular. El peligro ya no es físico, es simbólico. Es perder tu identidad mientras te diluyes en lo colectivo. Es disolver tu voz intentando parecer aceptable. Y es aquí donde la programación ancestral se convierte en un virus. No socializas porque quieres. Socializas porque tienes miedo. Miedo a ser excluido. Miedo a parecer extraño. Miedo a quedarte solo con tus propios pensamientos y descubrir que quizá ni siquiera sabes quién eres. Maquiavelo entendió esto con una frialdad quirúrgica. En los corredores del poder, el hombre que busca ser amado pierde el respeto, se inclina, se adapta, se contorsiona para encajar y al hacerlo, pierde su autoridad. El príncipe no se fortalece buscando afecto, se fortalece cultivando respeto. Pero ¿y tú? ¿Cuántas veces has gastado energía en conversaciones que no llevaban a ningún lado? ¿Cuántas veces sonreíste por obligación? ¿Mantuviste una amistad por culpa? ¿Aceptaste una invitación por miedo a parecer ingrato? Eso no es socialización, es sumisión disfrazada. Cada interacción tiene un costo: tiempo, energía mental, atención. ¿Y qué recibes a cambio? Likes, aprobación momentánea, pequeñas dosis de dopamina que se evaporan en minutos. La mayoría no socializa, se distrae, se anestesia, se aleja de sí misma. Peor aún, mientras tú hablas de trivialidades, alguien está en silencio, construyendo. Mientras tú buscas aceptación, alguien está creando algo que no necesita explicación. El mundo recompensa a quien se atreve a quedarse fuera de la fiesta, a quien elige la incomodidad de la soledad sobre la comodidad del pertenecer artificial. Por eso Maquiavelo jamás romantizó el amor de las masas. Sabía que ese amor es volátil, condicional, frágil. Hoy te aplauden, mañana te olvidan. El respeto, en cambio, nace del enfoque, de la competencia,
de la decisión deliberada de ser selectivo. Y aquí va una provocación. Estás rodeado de gente, pero ¿cuántas de esas personas realmente conocen tu alma? ¿Cuántas te empujan hacia adelante, te desafían, te inspiran? ¿O será que solo orbitas vidas que no tienen nada que ver con la tuya? La mentira de la socialización moderna es esta. Promete conexión, pero entrega distracción. Promete felicidad, pero exige tu libertad a cambio. Te dice, sé uno de nosotros, pero nunca pregunta quién eres realmente. En la próxima madrugada, cuando estés solo con tus pensamientos, quizá una pregunta resuene. ¿Y si aquello que más temes, la soledad, es exactamente lo que más necesitas? Ahora dime, ¿alguna vez sentiste que el mayor obstáculo no está afuera, sino dentro de tu mente? A veces, el problema no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas, cómo reaccionas y cómo te saboteas. Existe una técnica que ayuda a reorganizar tus patrones de pensamiento y te da estructura para tomar decisiones conscientes, basadas en lógica, claridad y valores internos. Combina elementos de la filosofía aplicada con neurociencia moderna y ejercicios prácticos de autoconocimiento. Muchas personas que estaban atrapadas en ciclos de ansiedad, procrastinación o impulsividad lograron finalmente tomar el control de su mente aplicando este proceso. Dejamos un video completo con todos los detalles en nuestro sitio web. Si quieres entender cómo funciona, escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay algo casi sagrado en el silencio de quienes saben lo que están haciendo. Es un silencio denso, que no necesita justificarse. Un silencio que carga propósito. Maquiavelo lo conocía bien. Imagínalo aislado en su propiedad del campo después de caer en desgracia política, expulsado de los pasillos del poder en Florencia, sin la gloria de los cargos ni el aplauso de los nobles. Y sin embargo, es en ese silencio forzado donde escribe El Príncipe, la obra que lo inmortalizaría. Es en ese exilio donde entiende, con una profundidad brutal, lo que el ruido social jamás le permitiría ver. El poder no está en ser aceptado, sino en ser necesario. Maquiavelo observaba que los líderes más duraderos, los que realmente moldeaban el destino de las naciones, tenían algo en común: la habilidad de aislarse para pensar, de alejarse para observar, de elegir el momento exacto para actuar con precisión. No se perdían en interacciones vacías, no necesitaban a la multitud, solo a la oportunidad correcta. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste tiempo para escuchar tu propio pensamiento hasta el final, sin interrupciones? ¿Cuántos de tus días están llenos de voces ajenas, de mensajes, de notificaciones, de reuniones que te vacían poco a poco? Vivimos en una época donde estar solo se ve casi como una falla de carácter. Si no asistes a eventos, si no estás rodeado de gente, algo está mal. Pero Maquiavelo, si pudiera susurrarte algo en esta madrugada, diría lo contrario. El verdadero error es nunca estar solo el tiempo suficiente para saber quién eres sin la mirada de los demás. La soledad estratégica es un estado activo, no pasivo. No es fruto de la exclusión. Es una decisión consciente de retirarse para ganar claridad. Es el momento en que el general observa el campo de batalla desde un punto elevado, mientras los soldados se debaten en el caos del combate. Solo desde la distancia se ve el dibujo completo. Los grandes no se vuelven grandes en medio del ruido. Tesla trabajaba en silencio. Newton descubrió las leyes del universo durante el aislamiento forzado por la peste. Steve Jobs decía que era en los momentos de tedio y soledad donde surgían sus mejores ideas. Ninguno de ellos fue moldeado por fiestas ni por networking, sino por el abismo fértil de la introspección. Puedes notarlo incluso en las pequeñas cosas. La calidad de tu pensamiento cambia cuando estás solo. La profundidad de tu creatividad crece. Tu sentido de identidad se fortalece. La soledad deja de ser un castigo y se convierte en un laboratorio. Es donde formulas estrategias, sanas heridas y dibujas futuros. Y hay algo profundamente filosófico en eso. Cuando eliges la soledad, te conviertes en el único juez de tu propia presencia. Dejas de moldearte a la expectativa del otro. Dejas de interpretar papeles. No hay audiencia. No hay personaje. Solo estás tú, crudo y verdadero. Y esa es una de las experiencias más liberadoras que un ser humano puede tener. Pero atención, el mundo no va a facilitarte este proceso. El sistema necesita que siempre estés entretenido, siempre conectado, siempre necesitando la aprobación ajena, porque una mente distraída no cuestiona, un alma carente no resiste,
Una persona constantemente socializando no amenaza el status quo. Por eso, la soledad estratégica no es solo una elección, es un acto de rebeldía. Es rechazar el guión que escribieron para ti. Es no pedir permiso para existir en silencio. Es convertir la ausencia en una fortaleza. Es permitir que el mundo sienta tu falta, en vez de mendigar presencia. Maquiavelo sabía que el poder tiene horror a la desesperación por compañía. El desesperado comete errores, revela debilidades, hace alianzas apresuradas, se pierde. El estratega, en cambio, sabe esperar, sabe observar, sabe rechazar la urgencia emocional de los demás, porque sabe que su fuerza no está en cuántos lo rodean, sino en lo poco que necesita ser rodeado. Y aquí está la paradoja que pocos comprenden. Cuanto más cómodo te vuelves con tu propia compañía, más magnético te vuelves para los demás. La gente lo siente, percibe a quien no necesita ser querido, y es justamente por eso que quiere estar cerca, porque no los necesitas, los eliges. Ahora respira hondo y piensa conmigo. ¿Y si el tiempo que dedicas a mantener presencia social estuviera siendo invertido en un proyecto que te hace independiente? ¿Y si, en vez de obligarte a mantener conexiones tibias, estuvieras creando algo que haga que el mundo entero venga a ti? Maquiavelo jamás escribió sobre la soledad como aislamiento emocional. Escribió sobre ella como herramienta, como escudo, como espada, como una de las únicas formas de no perderse en el juego sucio de las apariencias. Eso es lo que los poderosos realmente evitan: la exposición constante, la intimidad barata, la presencia banalizada. Saben que el valor está en la ausencia, que el respeto nace del misterio, que el poder florece en el silencio. Así que la próxima vez que te inviten a otro encuentro social que no te interesa, intenta decir no, pero no lo digas con enojo. Dilo con serenidad, dilo con la elegancia de quien está exactamente donde necesita estar, consigo mismo. Y en ese espacio sagrado, tal vez te des cuenta de que aquello que más evitabas, la soledad, es en realidad el comienzo de todo lo que has estado buscando. ¿Alguna vez te has detenido a notar que en la práctica toda relación es un intercambio? No importa qué tan espiritualizada, romántica o espontánea parezca una conexión, siempre existe un flujo de energía, atención, tiempo, influencia. Toda relación carga una moneda invisible, y la pregunta que casi nadie se hace es: ¿cuánto cuesta mantener a esa persona en tu vida? Ese costo no siempre es obvio. A veces se presenta como un cansancio inexplicable, como una leve ansiedad antes de responder un mensaje, como la sensación de que, con ciertas personas, tienes que fingir un poco más de lo que te gustaría. Y créeme, lo que sientes en esos momentos es real. Sí estás pagando, con tu paz, con tu autenticidad, con tu enfoque. La mayoría mantiene relaciones por inercia. Nos conocemos desde hace años. Sería raro alejarme ahora. Es mi amigo, aunque me desgaste. Pero te diré algo que va a sonar brutal y que Maquiavelo entendería perfectamente. El tiempo de convivencia no es sinónimo de valor estratégico. De hecho, muchas veces, mientras más tiempo cargas a alguien, más difícil se vuelve ver cuánto te está arrastrando hacia atrás. Maquiavelo no era un hombre cínico, era un hombre lúcido. Entendía que las alianzas humanas son, en esencia, contratos. Las alianzas se mantienen mientras los intereses se alinean, y cuando dejan de alinearse, necesitan romperse. No con rencor, sino con la frialdad silenciosa de quien sabe que la lealtad ciega es el camino más corto hacia la ruina. ¿Te has preguntado por qué tantos grandes realizadores tienen círculos íntimos pequeños, casi microscópicos? Porque entendieron algo que pocos aceptan. Mientras más personas permites entrar en tu espacio, más diluido se vuelve tu enfoque. Cada conexión exige mantenimiento, exige presencia, exige energía emocional. Y esas son tus monedas más preciadas. Existe una frase que probablemente ya escuchaste, pero a la que nunca le diste verdadera profundidad. Eres el promedio de las 5 personas con las que más convives. Piénsalo con frialdad. Si a tu alrededor hay personas acomodadas, superficiales, negativas, serás jalado hacia ese mismo patrón. No porque seas débil, sino porque somos seres sociales. Absorbemos hábitos, vocabularios, ambiciones. Sin darte cuenta, empiezas a pensar en pequeño porque el mundo a tu alrededor es pequeño. Por eso los estrategas eligen sus relaciones con una precisión casi quirúrgica, no por arrogancia, sino por autopreservación. Entienden que cada nueva persona en su órbita puede elevar o contaminar, puede expandir o corroer. Y aquí surge un dolor que necesitas enfrentar.
Muchas de tus relaciones más antiguas ya no deberían existir. Sobrevivieron al tiempo, pero no al propósito. Están ahí por culpa, por apego, por miedo a la soledad, pero no te nutren, no te inspiran, no te mueven. El arte de la selección relacional exige valentía, valentía para hacer preguntas incómodas. ¿Esta persona me eleva o me jala hacia abajo? ¿Esta amistad es un refugio o una prisión disfrazada de afecto? ¿Esta conexión existe porque tiene valor o porque tengo miedo de sentirme solo? Y no, esto no significa convertirte en un monstruo egocéntrico que descarta personas como objetos. Significa reconocer que relaciones desequilibradas, por más antiguas que sean, envenenan el futuro. ¿Alguna vez viste a alguien enfermarse por culpa de una relación? ¿Conociste a alguien que abandonó sus sueños para mantener una conexión? Eso no es amor, eso es encarcelamiento emocional. Establecer límites es uno de los actos más amorosos que puedes tener, no solo con los demás, sino contigo mismo. Cuando dices, ya no puedo más, lo que realmente estás diciendo es, me respeto lo suficiente para no seguir. Y lo más curioso, las relaciones que realmente valen la pena sobreviven a ese límite, prosperan con él, porque el respeto es la base de la profundidad. Maquiavelo entendería este concepto perfectamente. Sabía que las alianzas reales no se sostienen por afecto superficial, sino por claridad de propósito y fuerza mutua. Y también sabía que la mayoría de las alianzas se derrumbaban exactamente por eso, por miedo a establecer fronteras claras. Aquí va una provocación final para este capítulo. ¿Y si hicieras una auditoría brutal de tus relaciones? No emocional, estratégica. Imagina que cada persona en tu vida es una inversión. ¿Cuál es el retorno que te ofrece? Y más importante, ¿cuál es el costo oculto de mantenerla? ¿Cuántas ideas no salieron del papel porque gastaste energía en conversaciones vacías? ¿Cuántos proyectos abandonaste porque priorizaste conexiones que solo te mantenían en el mismo lugar? La respuesta puede ser dura, pero la libertad que viene después es incomparable. Poco a poco notarás que, al limpiar tu espacio social, algo extraordinario sucede. Creas espacio para personas nuevas, personas que vibran en la misma frecuencia, que no te exigen, no te drenan, no te sabotean, no aparecen por suerte. Aparecen porque ahora existe un lugar para ellas, y en ese nuevo espacio, tu energía comienza a regresar, tu mente se aclara, tu visión se expande. Finalmente entiendes que las relaciones son moneda y que nadie se vuelve rico rodeado de deudas emocionales. Aceptemos la verdad que nadie tiene el valor de decir, ser querido es cómodo, pero ser poderoso es transformador, y los dos casi nunca coexisten. Ya lo has visto en tu propia vida. En algún momento tuviste que elegir entre agradar y crecer, entre mantener una amistad y preservar tu cordura, entre seguir a la multitud o trazar un camino que nadie entendía. Es en ese punto silencioso, tenso, solitario, donde nace el verdadero poder. Maquiavelo veía esto con una claridad brutal. Es mejor ser temido que amado si no se pueden ser ambas cosas. Una frase que, leída superficialmente, suena fría, pero leída con atención, es una declaración de independencia, porque quien necesita desesperadamente ser amado, vende su alma por aceptación, se inclina, se omite, silencia su verdad para encajar en la narrativa del otro, y al hacerlo, pierde lo más valioso que tiene, su autonomía. ¿Ya notaste que los grandes nombres de la historia, los que dejaron marcas profundas, no eran necesariamente los más simpáticos? Steve Jobs era considerado un tirano, pero cambió el mundo. Virginia Woolf se aislaba por largos periodos, pero buceaba en profundidades a las que pocos se atrevieron. Maquiavelo no fue amado ni en su época ni después, pero fue leído, estudiado, reverenciado, porque el respeto puede sobrevivir al tiempo, el amor, rara vez. Y aquí está el punto central. Buscar ser querido es un camino de corto plazo. Agradar hoy significa tener que agradar de nuevo mañana. La expectativa nunca termina. Te vuelves un malabarista emocional, siempre sonriendo, siempre disponible, siempre buena gente, pero por dentro, cansado, porque esa máscara pesa. El respeto nace de otra fuente. Viene de tu claridad, de tu firmeza, de tu capacidad de decir no cuando todos dicen sí. Viene de tu entrega a la excelencia, aunque eso te aísle, aunque eso incomode. El respeto no necesita aplausos, solo necesita coherencia. Y aquí viene la parte que duele. Entre más creces, más incomodas. Tu presencia molesta a quienes viven en la mediocridad. Tu ambición parece arrogancia para quienes dejaron de soñar. Tu enfoque irrita a los que viven de la distracción. Y si intentas agradar a todos, terminarás podando tu luz solo para no opacar a nadie.
pero no naciste para ser un personaje simpático en historias ajenas. Naciste para escribir tu propia narrativa, aunque al principio nadie la entienda. Lo que Maquiavelo nos enseña es simple, pero revolucionario. En un mundo que exige conformidad, ser auténtico es un acto político. No necesitas gritar, no necesitas pelear, solo necesitas elegir con firmeza, elegir dónde va tu energía, elegir con quién compartes tu tiempo, elegir el tipo de legado que quieres dejar y aceptar que ese legado, muchas veces, va a costarte tu popularidad. Puedes ser aplaudido por todos y olvidar quién eres, o puedes ser cuestionado, incomprendido, criticado, y aún así dormir en paz, sabiendo que estás alineado con lo que realmente crees. No te equivoques. La multitud cambia de humor como el viento. Lo que hoy es admirado, mañana será cancelado. Pero quienes siguen un principio firme, quienes ponen la verdad por encima de la aceptación, esos permanecen, no como ídolos pasajeros, sino como pilares silenciosos de una nueva era. Así que aquí está el desafío que Maquiavelo te haría si estuviera aquí, ahora, en esta madrugada. ¿Estás intentando ser querido o intentando ser verdadero? Porque al final, esa es la elección real, no entre el amor y el odio, sino entre la conveniencia de la aceptación y la fuerza radical de vivir con propósito. Y vivir con propósito es un camino solitario, sí, pero es el único en el que, al final, encuentras la única aprobación que realmente importa, la tuya. Al final, todo se resume a una elección silenciosa. ¿Quieres ser querido o quieres ser libre? La vida moderna grita para que te adaptes, participes, sonrías, pero Maquiavelo, entre sombras y silencios, nos recuerda: el verdadero poder pertenece a quien sabe estar solo y que aún así permanece entero. No necesitas desaparecer del mundo, solo necesitas dejar de mendigar un lugar en él, porque cuando eliges la soledad estratégica, dejas de ser un personaje y vuelves a ser el autor. La pregunta ahora es solo una: ¿vas a seguir viviendo en reacción o vas a empezar a vivir eligiendo? Sabes, hubo un tiempo en que yo decía sí para todo, sí a invitaciones que odiaba, sí a conversaciones que me vaciaban, sí a mantener una imagen que ni siquiera era mía. Recuerdo una noche, sentado en el coche después de otro de esos encuentros sociales. Las luces de la ciudad pasaban borrosas en la ventana, y yo, vacío, me pregunté: ¿cuántas partes de mí todavía voy a tener que apagar solo para seguir perteneciendo? En ese momento entendí: o empezaba a proteger mi energía, o iba a perder mi esencia. Fue la primera vez que experimenté la soledad no como un castigo, sino como un renacimiento. Y por eso existe este video, porque quizá hoy, en esta madrugada cualquiera, alguien allá del otro lado esté viviendo el mismo dilema. Y si ese es tu caso, quiero que sepas: está bien elegir el silencio. Está bien no ser entendido. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado si quieres acceder al contenido completo sobre el modelo de autotransformación que combina neurociencia y filosofía práctica y que te ayuda a desarrollar disciplina, claridad mental y una dirección real para tu vida. Ahora, si este video te incomodó, si te sacó un poco de tu zona de confort, entonces haz lo siguiente: deja un comentario diciendo: basta de ser querido, ahora quiero ser completo. Vamos a ver cuántos de nosotros están despertando. Suscríbete o sigue siendo esclavo de la agenda social de los demás. La elección es tuya. Dale like a este video o Maquiavelo va a reaparecer y te va a obligar a asistir a 12 eventos de networking seguidos. Y antes de irte, hay un video aquí en la pantalla. Habla sobre algo que nadie se atreve a decir en voz alta. Pero cuidado, después de verlo, quizá nunca vuelvas a mirar tus relaciones de la misma manera. Nos vemos allá. O nos encontramos en el silencio.